¿Existirá la posibilidad de que una mujer embarazada que es cesárea anterior pueda tener a su bebé a través de un parto natural? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas y cuya respuesta generalmente está asociada a la imposibilidad de tener un parto. Pero realmente esto es así. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Muchas personas se horrorizan al pensar de que una mujer cesárea anterior que está embarazada pueda tener a este hijo que está en su vientre mediante un parto natural. Inclusive personal de salud, personal de enfermería, algunos médicos también tienen este concepto de que cesárea anterior es indicación absoluta de una nueva cesárea. Pero ¿será que esto realmente es así? Para ello, aprovechamos la publicación de los protocolos de atención de la mujer embarazada durante el trabajo de parto, publicación que se hizo de manera reciente, que por supuesto ya hemos hablado de ello y da muchísimos aspectos fundamentales, y entre ellos es la posibilidad de que una mujer siendo cesárea anterior tenga un parto en este nuevo embarazo. Y por supuesto, sí da la posibilidad, es decir, que la respuesta a la pregunta es sí, por supuesto, debe haber ciertas y determinadas características de esta paciente para que pueda tener la posibilidad de un parto. Si no cumple con estas características, por supuesto, no. Entonces, en primer lugar, el protocolo es muy claro y establece que toda mujer embarazada que es cesárea anterior se le debe realizar el despistaje de dos problemas fundamentales, que es la placenta previa y el acretismo placentario. Esto se hace entre la semana 11 y 13+6 como parte de esa maravillosa ecografía donde se hace despistaje de cromosomopatías, despistaje de preeclampsia. También hacemos el despistaje de placenta previa acretismo, de tal manera de poder establecer esto, ya que la ser cesárea anterior o tener alguna cicatriz uterina previa, también por ejemplo por miomectomías, es un factor de riesgo para placenta previa y acretismo placentario, por lo que es fundamental hacerlo y es lo primero que establece el protocolo. En segundo lugar, por supuesto, el protocolo es muy claro acá en qué pacientes o cuáles son las condiciones más importantes para que una paciente pueda ir a un parto natural. Y una de ellas es el tiempo, es decir, que esta paciente tenga 18 meses o más de la cesárea previa. Esto es lo que se conoce como periodo intergenésico. Ahora, recuerden una cosa, el periodo intergenésico es el periodo que va entre el final de un embarazo y el inicio del otro, por lo que aquí es donde vamos a contar esos 18 meses. Si la paciente tiene más de 18 meses, desde la finalización del embarazo anterior que terminó en cesárea hasta este embarazo actual, entonces tendría la posibilidad, de acuerdo a esto, de un parto natural. Otro aspecto fundamental es la causa, es decir, si la paciente tiene una causa absoluta de cesárea en su cesárea anterior, por supuesto, esta causa se repite, entonces en este caso, esta paciente no debería ir a parto, sino a cesárea. Aquí debemos tener en cuenta una cosa, y es que existen causas que son absolutas y otras relativas, y se suelen confundir. Y gran parte del personal de salud cataloga ciertas causas como absolutas y realmente no lo son. Por ejemplo, el caso de la preeclampsia, el caso de una paciente con una ruptura prematura de membrana, el caso de una paciente que se les hace cesárea en algunas condiciones con circular de cordón en cuello fetal, en muchos casos se toman como condiciones absolutas y le vuelven a realizar otra cesárea a la paciente por esa misma condición y resulta que esto no es así. Estas son indicaciones relativas y dependerán de varios factores el que se pueda decidir una cesárea o no.
Pero básicamente el protocolo establece que si se repite la misma condición, esa condición absoluta que impidió el parto en el embarazo anterior, entonces aquí también impediría el parto y entonces esta paciente iría a cesárea. Otra cuestión importante es que si esta paciente consideramos nosotros que puede ir a parto natural, esta es una paciente que debe ser atendida en un centro hospitalario de alto nivel que cuente con las condiciones para una cesárea, es decir, tener quirófano, contar con la atención pediátrica adecuada, ya que las condiciones deben ser óptimas y debemos pensar en la posibilidad que este parto pudiese no progresar o se pueda complicar y entonces debemos tener disponible el quirófano y por supuesto la atención al recién nacido. No podemos intentar un parto en una paciente, por ejemplo, en un ambulatorio rural, una paciente cesárea anterior que tiene más de 18 meses de la cesárea anterior, que además no tiene la causa que la motivó a la cesárea anterior y entonces estamos en un ambulatorio rural y decidimos que ella vaya a parto. En esas condiciones no es recomendado. Entonces, hay muchísimas cosas que nos aparecen en estos protocolos e insisto, quiero basarme en el protocolo para tener un fundamento, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista legal, del por qué nosotros como médicos podemos darle un parto natural a una mujer luego de una cesárea anterior, porque es de una creencia del punto de vista de las personas, del personal de salud, inclusive personal médico, de que una cesárea anterior es una indicación absoluta para una próxima cesárea. Y esto realmente no es así. El protocolo nos habla de ciertas y determinadas condiciones desde el punto de vista clínico, porque por supuesto aquí tampoco la idea es decir que todas las pacientes cesárea anterior deben ir a un parto. Esto es así, o sea, hay condiciones del punto de vista clínico y hay que individualizar a cada paciente. Entonces, la edad es fundamental, el peso materno, las condiciones de comorbilidades, si es una paciente hipertensa crónica, diabética, si es una paciente obesa con un índice de masa corporal mayor a 30, por ejemplo, si es una paciente mayor de 40 años, si es una paciente con un embarazo cronológicamente prolongado, con una placenta previa, con un acretismo placentario mucho menos, ¿ok? Condiciones que hagan que esta paciente no sea recomendado el ir a un parto. Y en estos casos se programa una cesárea. Por supuesto, la estática fetal también es fundamental. Paciente, si es una presentación pelviana, presentación de cara, por ejemplo, no es recomendado hacerlo, por lo que en estos casos también a esta paciente se le programaría una cesárea. ¿Ok? Esto es muy importante. Cada condición clínica particular nos llevaría a tomar una conducta u otra. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, esta es una paciente que estos criterios van a definir si vamos a ir a, si la paciente puede, por lo menos plantear la posibilidad de que la paciente pueda ir a un parto natural, pues. Ahora, existen otras condiciones clínicas que se diagnostican o se observan a través de la ecografía que nos van a permitir ya definitivamente poder establecer si la paciente es apta para el parto o no. Y esto tiene que ver con algunos parámetros, sobre todo a través de la ecografía transvaginal. Tenemos en primer lugar la cervicometría. Esta cervicometría nos permite poder establecer la longitud cervical y una longitud cervical de 26,8 milímetros es una longitud cervical que de allí o menor nos da la probabilidad alta de que esta paciente pueda tener un parto vía vaginal. Si la longitud cervical está por encima de 33,5 milímetros, la probabilidad de parto es muchísimo menor. Por lo que si hacemos una cervicometría y la paciente tiene 33,5 o más, recomendaría la realización de una cesárea electiva y no tener que llevar a esta paciente a parto vaginal. Ahora, si la paciente tiene menos de 33,5, inclusive menos de 26,8 milímetros, entonces es una paciente que tendrá mayor probabilidad de éxito si la llevamos a un parto natural. Esto por un lado, esa es la longitud cervical. También tenemos otros parámetros importantísimos como el ángulo cervical posterior, que lo podemos diagnosticar a través de la ecografía transperineal. Y si este ángulo está por debajo de 120 grados, la probabilidad de parto se reduce.
Es decir, que si el ángulo está mayor de 120 grados, la probabilidad de parto es muchísimo mayor. Y esto nos daría más herramientas para poder sustentar el hecho de que esa paciente va a tener un parto exitoso. De igual manera, existen otros dos parámetros que son fundamentales a través de la ecografía transvaginal, que es lo que es el diámetro del segmento, la longitud del segmento y la longitud miometrial. En líneas generales, una longitud del segmento a través de ecografía transvaginal de 3 milímetros o más es un dato positivo para que esta paciente pueda ir a un parto natural. Y con respecto a la longitud miometrial, si esta longitud miometrial es de 2 milímetros o más, entonces de igual manera, esta es una paciente que tendría probabilidades de éxito en un parto natural. Estas son condiciones fundamentales que hacemos una evaluación completa y nos permite establecer si esta paciente puede tener un parto. Porque aquí la cuestión es establecer que la cirugía como tal, cesárea, es una cirugía que implica algunas complicaciones, por lo que si la paciente tiene condiciones para el parto, esto sería un manejo ideal y es lo que profesa, lo que promueve estos protocolos que están, como les dije ya en videos anteriores, muy alineados con los preceptos del parto respetado, la desmedicalización, los procesos fisiológicos del parto, como bandera para la atención del parto en estos nuevos tiempos. Por supuesto, existen complicaciones que se pueden presentar. Una de las complicaciones principales es la ruptura uterina y, por supuesto, mientras más cesáreas anteriores tenga, mayor probabilidad de que pueda tener una ruptura uterina, pero el protocolo es claro y establece que con 2 cesáreas anteriores también la paciente podría ir a parto natural. Aquí estamos hablando que el protocolo nos establece que a partir de 3 cesáreas o más es que contraindicaría el parto, para que ustedes vean que es el protocolo nacional publicado, protocolo avalado por el ministerio, que nos dice eso. Por lo que está bien que si la paciente tiene las condiciones, ella pueda ir a un parto natural. Quiero hacer una reflexión acá, que la actuación médica, el médico, el obstetra, el personal de salud que trabaja en las salas de parto, actúan siempre con la misión de los mejores resultados, tanto maternos como neonatales, para que una madre y un bebé estén felices, este bebé pueda crecer y posteriormente poder formar una familia. Esto es muy importante. El personal de salud no está allí con malas intenciones porque quiere aumentar los índices de mortalidad materna, de mortalidad infantil. Esto no es así. Y los protocolos están claros y se establecen para aplicarlos. Y esta aplicación más bien es beneficiosa para la salud tanto de la mujer como de su bebé. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.